Muy buenas tardes, amigos y amigas de Tiempo de Renovación. Hoy estamos aquí con ustedes un viernes a esta hora. Dice la gente que hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, pero el cuerpo de nosotros sabe trabajar. Y estamos aquí para llevarles informaciones del acontecer nacional e internacional y también diciéndole que no están con nosotros don Pantaleón María y Misael ni Yesenia Castillo, porque están por el día de hoy de vacaciones. Elías, gracias Don Víctor, por estar aquí con nosotros. Y hoy hay que hablar muchas cosas, hoy hay muchos temas sobre el tapete, tanto nacional como internacional. Así es, tenemos muchas informaciones. Realmente la democracia dominicana está pariendo informaciones todos los días. Y hay un tema muy sensible que se ha estado tocando, que es el tema de la seguridad. Pero antes, Elías, vamos a tratar a decirle, tú sabes que Pantaleón es de lo que cree, y yo coincido con él, que pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. Y vamos a decir que los hechos que ayer fueron noticias, ellos son parte de la historia. Hoy es viernes 19 de julio del 2019 y faltan solo 165 días para que llegue el año 2020. Día de la revolución en Nicaragua, la revolución sandinista. El día del químico industrial. Efeméride, en 1944, el señor José Bosch Subirats, padre del líder antitrujillista en el exilio, profesor Juan Bosch, es acusado por la policía de proxenetismo en represalia a las actividades políticas de su hijo en Cuba. Eso parece una coartada. Totalmente. Es constituido en 1933 durante una reunión celebrada en el Hotel Colón, la Asociación de Periodistas de Santo Domingo, a iniciativa del licenciado Manuel A. Amiama, siendo su primer director Luis Sánchez Andújar. En 1960, lanzando por los Gigantes de San Francisco contra los Phillies de Filadelfia, se produce el debut en Grandes Ligas del lanzador dominicano Juan Marichal, ganando el partido 2-0, permitiendo un solo hit y ponchando a 12 bateadores. Un gladiador el hombre. En 1966, el presidente Joaquín Balaguer envía al Senado un mensaje y un proyecto de ley con el propósito de que el Congreso Nacional determine los medios por los cuales debía integrarse a la Asamblea Constituyente, la que desmontó las profundas enmiendas realizadas por el profesor Juan Bosch, las profundas transformaciones y las profundas políticas públicas sociales de la Constitución de 1963. En 1918, de manera inesperada, la vicepresidenta de la República afirmó que la diputada opositora Farideh Raful, que ha pedido que se investigue los alegados pagos hechos por el gobierno a los publicistas brasileños Joao Santana y Mónica Maura, se merece todo el respeto. En dicho debate, a su juicio, enriquece la transparencia. En 1845, un incendio destruye 300 edificios en Nueva York y en 1870, Napoleón III declara la guerra a Prusia. En 1907, abdica el emperador de Corea, país que se transforma en un protectorado japonés. Ya eso no existe en Corea, ¿verdad? No. Y en 1920 se inaugura en Petrogrado, hoy San Petersburgo, el segundo Congreso Internacional Comunista. Estos son los hechos que ayer fueron noticias y que hoy son parte de la historia. Estamos importantísimo recordar todo esto. Tú hablabas entonces, Elías, que hay un tema, bueno, Sí, tenemos hay todos los días, pero el tema seguridad es un tema que realmente en la República Dominicana nos trae de cabeza. Y no solo eso, parte de lo que vamos a tratar en el programa de hoy es tanto la parte de la seguridad y el turismo, cómo se vinculan esos dos temas. Y vamos a empezar por el tema de la seguridad, porque tuvimos una visita de una persona pública muy famoso, Rudolph Giuliani, en el cual está muy vinculado ahora mismo con el candidato el precandidato presidencial del PRM, Luis Abinader,
con la asesoría del tema de seguridad. Giuliani famoso por aquel trabajo que realizó en aquel Nueva York que era conflictivo. Sí, eso. Y que aquel Nueva York que tenía un gran alto índice de delincuencia y de tráfico de droga y de criminalidad. Y el precandidato Luis Abinader, bajo su asesoría, ha estado visitando y realizando algunos actos públicos en donde Giuliani está dando algunos tipos de tips de cómo sería la aplicación de una técnica, de una estrategia de seguridad con relación al tema dominicano. Y hay que tomar eso muy, muy con pinceladas, porque históricamente en el país siempre se ha traído personas con unos, como diría yo, con moldes que no han sido aplatanados. Y eso podría no ser realizable en el ámbito nacional, porque es que son muchas cosas que no son muy sui generis del dominicano y de cómo reacciona el dominicano, cómo actúa el dominicano. Son dos sociedades totalmente diferentes, son dos contextos totalmente diferentes. Y yo entiendo, y la práctica sí personalmente me lo ha dicho, que aquí no se pueden traer moldes. Ni siquiera inclusive, don Víctor, en el marketing, el dominicano tiene algunos gustos y algunas tendencias que son totalmente diferentes a la parte de la primera, del consumidor del primer mundo, para que usted vea. No, y hay varios aspectos, Lía, conjuntamente con eso que tú dices, de que no podemos extrapolar, no podemos traer una política que fue exitosa en un país del primer mundo a aplicarla en un país, no diríamos de primer, tercer mundo, yo no creo en esa cosa, pero un país que tiene niveles de desarrollo mucho más que el nuestro. Entonces, extrapolarla, traerla a la República Dominicana como si fuese una receta, eso no es posible. Las variables que se conjugan en la República Dominicana, a variables sociales, culturales, políticas, económicas, de toda índole, no son las que se generan en la ciudad de Nueva York. Y la forma en que tú puedes atacar el problema no es la misma forma en que tú puedes atacar el problema en la República Dominicana. Por ejemplo, esa receta se llevó a México. Él fue el asesor, el señor Giuliani fue el asesor del anterior incumbente del Distrito Federal. Y óigame. Y en verdad que la teoría que se aplicó en Nueva York no dio resultado en Ciudad México. Y usted supo que esa anterior administración de Enrique Peña Nieto, asumo que usted está haciendo... En el Distrito Federal, pero inclusive Ciudad México. Hay evidencia de que había 8,000 miembros del ejército asignados a Enrique Peña Nieto. Y no entiendo cómo si tú tienes una persona con ese tipo de estrategia, no te haya llamado la atención con relación a eso. ¿Usted me entiende? Ese es un punto. Ese punto de que no puede ser que tú apliques las mismas políticas que se aplicaron en otro país, porque además no son las mismas condiciones. Y otro punto es que tú tienes en la República Dominicana sociólogos, tú tienes universidades en la República Dominicana, tú tienes economistas en la República Dominicana, tú tienes en la República Dominicana institutos de educación, tú tienes en la República Dominicana personas que están vinculadas al tema de la seguridad, y tú tienes congresistas, 200, más de 200. Lo que en la República Dominicana se tiene que lograr es un diseño de un plan bien orquestado. Ya se hizo un plan de seguridad ciudadana en el gobierno del presidente Fernández, se llamó, creo que, Ciudad Segura, Barrio una cosa Seguro. así, Barrio Seguro. Y de acuerdo a las informaciones que he podido obtener, hay gente que me dice, yo vivía en tal sitio, y te puedo decir lo siguiente, yo podía llegar de noche a mi casa.
y me encontraba con muchos policías y había un ambiente de cierta seguridad. Con lo que ocurre es que aquí no le damos seguimiento a los planes. Pero ahí es que viene la dinámica. Entonces, si nosotros tenemos planes ejecutados y tenemos la experiencia ejecutada, esas son evidencias que nosotros debemos de consolidar y formular el plan que sea ejecutable y realizable. El mismo Pantaleón María, que es el director ejecutivo de este programa, él trabajó de manera consistente, de manera directa en los barrios, con la gente, creando y desarrollando el plan a partir del pueblo, a partir de la sociedad. Y se generó un ambiente de empatía incluso entre la policía y las comunidades y demás. Yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer en la República Dominicana es generar un ambiente de que la policía trabaje con la comunidad. Esa es la clave desde mi punto de vista. Aquí no hay que dar mucha vuelta. La clave yo creo que está es en que la gente le tenga confianza a la policía y que la policía se le busque mecanismos para que se sientan cómodos y hagan su trabajo sin caer en la acción de la corrupción. Y ahí viene el tema del control. Existen muy buenas propuestas. Usted tocó el tema de los congresistas y habló hoy en ámbito público el congresista José La Luz, que se pone a disposición a debatir su propuesta de seguridad perimetral con Rudolph Giuliani. Sería bueno, porque no solamente la propuesta del congresista La Luz, sino las propuestas que usted acaba de mencionar, el anterior Barrio Seguro, a ver cuáles fueron las experiencias que se obtenieron de esa ejecución de ese plan. Y como dije anteriormente, consolidarlo y ver cuál es el plan realizable. Porque si nosotros estuvimos ya corriendo un tipo de plan interno, elaborado en República Dominicana, debemos de tener documentado las experiencias de que arrojaron ese plan. Y con esas experiencias ver cuáles fueron las buenas, cuáles fueron las malas y dónde podemos hacer los ajustes. Pero no podemos traer personas que no conocen la idiosincrasia del dominicano. Por ejemplo, el tema de los horarios para la venta de bebidas alcohólicas y para que estén abiertos los lugares de diversión en la noche, esa fue una medida que surgió de ese plan, de ese programa. Yo creo que nosotros tenemos la gente, tenemos las condiciones culturales, sociales en la República Dominicana para retomar el control, de los barrios y retomar el control de las ciudades. Y eso es un esfuerzo colectivo, una voluntad política que se puede lograr. Se puede lograr sin tener que acudir al abogado del señor Trump, que después va a pasar su factura. Y hay un elemento ahí de carácter político. También está opinando muchísimo sobre los temas nacionales, sobre los temas de políticas públicas. ¿Cuál es el asunto? Eso está muy bien. Puede hablar, pero ¿qué es lo que pasa? Es que después los países que son de la metrópoli, los países que tienen el control y que tienen el poder, pasan la factura y la pasan cara. La pasan cara y después la capacidad que tenemos de diseñar políticas públicas nacionales con relación a los intereses del país, no lo vamos a poder hacer. Y yo voy en ese sentido con su comentario porque mi experiencia laboral va muy de la mano en compartir con personas que diseñan estrategias a nivel internacional. Y la experiencia que nosotros hemos vivido es que no se dejan las capacidades instaladas. Cuando hablo de las capacidades instaladas es que traen un molde, quien lo trae viene con su metodología y cuando se va quien lo trae no deja el aprendizaje de cómo aplicar el know-how de aplicar esa metodología y deja el vacío. Entonces, la mejor forma, el mejor método, no porque lo digo yo, sino lo dicen los gurús del tema, es hacerlo in-house y ver cuáles han sido las prácticas que se han ejecutado
y tomar esas prácticas y crearlas posibles, realizables y ejecutarlas con las personas que las diseñaron. Entonces, aquí hay muchas personas que han tenido muy buenas propuestas. Y eso, don Víctor, cuando inicié mi comentario, dije que lo relacionaba con el turismo. ¿Por qué? Porque en base al tema de seguridad, se ha bombardeado y se ha creado una campaña sucia en contra de la imagen de la República Dominicana. Hoy en los periódicos se observa que hubo una ligera merma con relación a la parte turística y que sí hubo efecto de esa campaña en el turismo. Entonces, ¿qué más evidencia que esta, que nosotros como dominicanos nos aboguemos en blindar ese turismo? Y blindarlo en dos vertientes, don Víctor. En la parte de la seguridad, que sí fuimos atacados, pero también en la parte de mantener la protección ecológica. Nosotros tenemos y hemos sido partícipes de que proteger el medio ambiente, crear la conciencia de no ensuciar las playas, ríos, de no explotar los lugares protegidos. También eso debemos de abocarnos a eso, porque si estamos abocándonos a que tenemos que crear el turismo ecológico, y no hay mejor manera de crear un turismo ecológico que protegiéndolo. Yo creo que nosotros vamos en materia turística por muy buen camino. Esto es un pequeño espacio vacío, una nube negra que se plantó por circunstancias diversas, adversas, pero el turismo dominicano no ha dejado de crecer. Lo que ha disminuido en su crecimiento, pero dentro del crecimiento. Yo creo que esa campaña no ha surtido el efecto que se esperaba. Probablemente ahí hay manos muy oscuras, que además la República Dominicana es un competidor global en materia turística. La República Dominicana ha logrado, como tú dices, crear dentro de todos los dominicanos una actitud de defensa del turismo. O sea, es algo que está en la cultura nuestra. Los dominicanos ven un turista y saben perfectamente que al turista hay que tratarlo bien, como una persona que viene a pasarse unas vacaciones y que además viene a gastar su dinero y que además quiere y ama a la República Dominicana. ¿Tú sabes por qué esta campaña no ha tenido el efecto que ellos esperaban, lo que la diseñaron? Porque todo tuvo un diseño realmente. Porque la defensa del país no solo la asumimos los dominicanos. La defensa de la República Dominicana la asumen los que vienen a República Dominicana. Porque no hay mejor campaña que la que se hace por las personas que vienen acá. Y tenemos la visita del expresidente Bill Clinton aquí, vacacionando en República Dominicana. Pero por supuesto. Y además, la explicación que se ha dado a nivel internacional respecto de por qué fallecen estas gentes, pero además, como tú trajiste acá, las estadísticas indican que en la República Dominicana ese problema de muertes de turistas era de lo más bajo. El último lugar. El último lugar. Entonces, la mentira tiene pata corta. Así es que dicen, pata corta. Pata corta. Tiene pata corta. O sea, eso no ha tenido su efecto como se esperaba. Naturalmente que hay gente que el que no ha venido, por ejemplo, y no tiene contacto con otra gente, que haya venido a República Dominicana, se asusta, tiene miedo. Y otro punto en ese mismo sentido, como tú dices, ahora que ya se tiene la posibilidad de trabajar en Bahía de las Águilas, que se tiene la posibilidad de desarrollar el sur, que es una de las metas fundamentales que tenemos que tener como nación, la República Dominicana tiene que prestar atención al sur. No se puede pensar en el desarrollo de una zona y no pensar en el desarrollo de la otra. No podemos tener dos Repúblicas Dominicanas, una pobre y una rica. No. Eso no puede ser. Y los políticos dominicanos tienen que tener presente que no se puede pensar de esa manera, que eso hay que eliminarlo. Hay que eliminar ese pensamiento clasista. Hay que ir a resolver los problemas en sentido general. Y el sur es el centro del desarrollo. El sur tiene que ser el centro del desarrollo nacional, porque
en el sur tenemos suficientes tierras y tenemos suficiente gente para desarrollar a la República Dominicana. Desde que el sur se desarrolle, desde que el sur avance en materia turística, en materia de la promoción de la manufactura a través de las frutas y el desarrollo fronterizo. El desarrollo de la frontera. Si la República Dominicana hace eso, en 10 años nosotros pudiéramos estar hablando de un país que ya nosotros tenemos prácticamente en el último informe que salió sobre el tema de la nutrición, salimos con la República Dominicana que prácticamente estamos eliminando ya el problema de la subnutrición, o sea, el problema de la desnutrición, sobre todo, que es un problema grave para el desarrollo de los niños. Si nosotros logramos desarrollar esa zona del país con el turismo, como tú dices, el turismo ecológico se puede desarrollar en la zona sur, nosotros pudiéramos estar hablando de que nuestro país puede haber eliminado de manera definitiva la pobreza y de ahí en adelante, desde que se elimina la pobreza y todo el mundo puede comer sin preocupación y todo el mundo puede ir a la escuela sin preocupación y todo el mundo puede ir a una cuestión esta de salud, a las unidades de salud primaria, y la gente tenga la posibilidad de acceder a la universidad o a los estudios técnicos, a los oficios, y los jóvenes sientan que hay la posibilidad de ganar dinero sobre la base de un trabajo honesto y decente, yo pienso que no hay que preocuparse por el futuro de la República Dominicana. Y eso es con la voluntad política, como usted lo acaba de decir. Los políticos no pueden hacerse de vista ajena del sur, y hay que recalcar que el sur es una de las regiones del país con condiciones únicas. El sur tiene ecológico y tiene sol, playa y arena, que el ecológico ahora es incluso también el turismo de salud se podría comenzar a implementar, que es algo que ha traído millones de dólares en los últimos años. Entonces, nosotros somos quienes estamos llamados a proteger esto y a ser partícipes también de este cambio desde cualquier punto donde nos encontremos. Cuando nos toquen el tema turismo ya sabemos que ese es el rubro principal y hay que protegerlo y cuidarlo y blindarlo. Elías, también para todo se relaciona. La paz social y la paz política también tienen que tener un ambiente propicio para ello. Vamos a hablar del tema político. Luego de esta pausa, retornamos en unos minutos con ustedes. Es bueno saber que los suplidores de almuerzo escolar han crecido de año en año de manera significativa. El año pasado éramos 986, este año 1167. Y ya estamos en el proceso de selección de los suplidores del próximo año escolar y estamos seguros que se va a alrededor de los 1350. Entonces, ese crecimiento tan significativo nos dice que esto es una gran oportunidad para contribuir al fortalecimiento de nuestros suplidores. Con ello se fortalece el INAVIE también. Contribuimos a dar paso a una política de gobierno del fomento a las pymes y al mismo tiempo nos preparamos de cara a lo que viene ahora por venir, que es las compras locales conforme estableció el señor presidente de la República en el decreto recién votado, y que nosotros estamos ya tenemos nuestro poder de instrucciones de conjuntamente con compras y contrataciones hacer las adecuaciones del lugar. En el INAVIE somos bienestar. Para nosotros es sumamente importante porque ¿qué es lo que buscamos con esto? Y con esta alianza con los centros públicos. Es apoyar a los suplidores para que sean mejores empresarios, tengan mayores capacidades para tramitar sus solicitudes de pago, sepan sacar mucho más ventaja a sus negocios, pudiendo establecer planes de negocio. Y de esa manera apoyamos a los suplidores, nos apoyamos nosotros, apoyamos al país y lo convertimos en gran medida ustedes en agentes multiplicadores para que esto llegue a todo el universo de los suplidores de INAVIE. En el INAVIE
Somos Bienestar. Esto le puede pasar a cualquiera. Sé más cuidadoso con tus equipos. No los descuides ni los olvides. Queremos que sepas que aunque la laptop y la netbook tengan un sistema de bloqueo incluido con un usuario y contraseña súper efectiva que no permite que ninguna persona aparte del dueño la pueda usar, no significa que no le prestemos atención. Cuídalas, no las pierdas de vista. Así podemos continuar apoyándote en el aprendizaje. La tecnología ha llegado a contribuir a que las aulas sean espacios más divertidos y educativos. Ministerio de Educación. Tiempo de renovación. Esto es en vivo, señores. Elías, y como Hablamos de la hablábamos de la paz paz política, la paz social y la ecología y el turismo. Cosa y que ha dado mucho sonando en estos días. Más la paz nosotros política. tenemos un tema político importante que hace ya varios días que está en el acontecer cotidiano de la República Dominicana, y es la posible reforma de la Constitución a los fines de permitir le llaman la habilitación, pero sería la repostulación del presidente de la República, el compañero Danilo Medina, el licenciado Danilo Medina Sánchez. Hasta ahora ha habido una situación de estrés social, si se puede llamar de alguna manera, una especie de estrés político a nivel del Partido de la Liberación Dominicana, donde ha habido pronunciamientos de mucha naturaleza, de distintas formas, y ha influido de alguna manera en la conducta de los dominicanos, en el sentido de que el partido de gobierno, el Partido de la Liberación Dominicana, tiene una responsabilidad de Estado muy grande, porque tiene el Ejecutivo y tiene el Legislativo, y entonces influye en las decisiones que puedan tomarse de esa manera en el Poder Judicial, lo que indica que es un partido que tiene tentáculos en muchos lugares, pero además es un partido que en definitiva hay más estrés social porque es el partido más organizado de la República Dominicana. Y en medio de todas estas circunstancias y de todas estas situaciones, el Partido de la Liberación Dominicana ha cumplido con todo ese estrés que tiene por el tema de la reforma. El Partido de la Liberación Dominicana ha cumplido con todos los plazos internos a los fines de el próximo proceso electoral del día 6 de octubre. Ha habido inscripciones de gente de todo tipo en el Partido de la Liberación Dominicana. Ha habido una inscripción que sobrepasa los 6.000 aspirantes internos en todas las estamentos de participación política. Desde jóvenes que quieren ser regidores, jóvenes, viejos, mujeres, la sociedad dominicana ahora mismo, en términos de político, está pensando más en el PLD que en cualquier otra organización, aún en medio de esta crisis. Eso te puede decir a ti la fuerza social que tiene el Partido de la Liberación Dominicana. Yo creo que el PLD tiene necesariamente que entender ese rol, que entender ese papel, que entender lo que significa para el futuro del país y ponerse de acuerdo. Yo voy en ese mismo sentido. El PLD tiene un impacto tan enorme en la sociedad que si lo vemos del aspecto estratégico como nación, los inversionistas cuando ven estas situaciones que no son bien estables y claras para ellos, se retienen. Y el que iba a invertir en República Dominicana hasta que no se defina bien la situación política, porque hay que aclarar que la estabilidad política va muy relacionada con la macroeconomía y el crecimiento de un país. Entonces,
Ya lo habíamos mencionado anteriormente en unos programas anteriores. Hubo un mediador, la señora vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño de Fernández, que entendemos que es está creando un tipo de puente para ver si se busca un consenso y llegar a un punto medio entre el conflicto de los dos liderazgos que han tenido los roces y han tenido las diferencias ideológicas de estos días. Y entendemos que por el bien de la nación, ambos liderazgos deben de llegar a un punto medio, porque ya una batalla tan prolongada por una diferencia de una idea ya está afectando ya a la sociedad. Y como usted lo decía anteriormente, crea un estrés, y el estrés crea un clima de improductividad y de letargo al nivel estatal y a nivel de sociedad en general. Entonces, la mejor manera y el mejor camino, porque los conflictos, hay que decirlo, don Víctor, ningún conflicto deja beneficio. Los conflictos, hay laceraciones, hay desgastes, hay heridas. El ministro administrativo hace un tiempo dijo, las heridas son muy profundas. Yo espero que esa expresión no implique que ya esas heridas son incurables, que estamos llegando a una especie de gangrena, que le llaman, creo, en materia de medicina, que no, que pueda curarse, que se puedan curar esas heridas en aras de que la República Dominicana mantenga el nivel de estabilidad social, política y económica que ha garantizado el Partido de la Liberación Dominicana. Hay que decir que desde que el Partido de la Liberación Dominicana llega a la presidencia de la República, que llega en una etapa convulsa posterior a la crisis del 1994, desde 1996 hacia acá, solo se ha vivido un estrés importante en el país en el año 2004, cuando las elecciones del presidente Mejía. Pero de ahí, y además cuando la crisis económica que se generó en el gobierno de Hipólito Mejía. Pero de ahí en adelante la República Dominicana ha tenido una especie de consenso social, una especie de acuerdo colectivo, de llegar a manejar los aspectos económicos de tal manera que no afecten la estabilidad macroeconómica, sobre todo que no haya un nivel de inflación alto, que la deuda sea manejable, que los precios, los productos de primera necesidad siempre han estado. Aquí tú vas a los supermercados y tú no vas a encontrar desabastecimiento en ningún supermercado del país o en ningún colmadito. Tú vas a cualquier lugar y aquí no hay problema de abastecimiento de productos, tanto nacionales como extranjeros. Y además, aquí ha habido una estabilidad en términos de los pagos. Aquí no hay problema. Aquí nadie puede decir que se dejó de pagar un mes. En todo este periodo, del 96 a la fecha, la República Dominicana ha habido una especie de paz social, de paz política, combinado con un desarrollo económico, porque el país ha crecido mucho. Y además, después que ha habido esa inversión social en la parte de la educación, en la parte de la salud, que hay que decirlo, que el presidente Danilo Medina ha hecho un esfuerzo extraordinario en ese sentido y ha jugado un papel vital. Creo que ese es su legado. Cual sea la decisión que él tome, yo espero que sea la decisión que más convenga a los destinos del país, a la paz del país, a la seguridad pública de la República Dominicana, que ya tiene que ser pronto, porque ya el tiempo no se para. El tiempo no se para y hay que tomar una decisión. Yo espero que esa sea una decisión que traiga tranquilidad y paz a la nación dominicana. Entonces, el PLD ha jugado ese papel, ha jugado ese rol, tiene que seguir jugándolo. Como tú dices, Margarita ha dicho, la vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño, ha dicho que ha propuesto a ambos liderazgos que tiendan puentes, que se sienten. Yo creo que sí que se pueden sentar. Yo pienso que el presidente Danilo Medina, si no es el presidente de la República, es un líder político ya consolidado en la República Dominicana. Es un líder político que va a seguir teniendo una gravitante
actividad dentro del Partido de la Liberación Dominicana, porque es la gente que lo sigue, lo adora con todo el corazón y nunca lo van a abandonar. Yo no creo que, porque algunos dicen que puede tener miedo a la soledad, del poder y eso, yo no creo que se vaya a sentir solo, porque la gente que sigue al presidente Danilo Medina lo sigue con el corazón. Y lo que nos conviene ahora mismo es que que lleguen a un consenso y que estas actividades, incluso hay una el domingo, una marcha el domingo, marcha por... De que coalición por la democracia contra la corrupción y la impunidad. La misma cosa de lo verde, pero extrapolado ahora a querer sacarle, porque eso fue, ahí es que está la mentira. La mentira de decirle a la gente, vamos a marchar sin ninguna condición política. Y en esa marcha se unieron los PLDistas, los reformistas, los de todas las organizaciones fueron a la marcha verdes, porque había un consenso general. ¿Quién está en contra de que se persiga la corrupción? Nadie. ¿Quién está en contra de que haya, quién está a favor de que haya impunidad? Nadie. Es una consigna perfecta, porque todos queremos que la República Dominicana se eliminen esos problemas. Y usted sabe cuál es mi temor, que estén pescando un muerto. Y ese es mi temor. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de manifestaciones. Y el que quiera asistir a este tipo de manifestaciones tiene toda la libertad y el derecho como ciudadano, pero de hacerlo de manera cívica. Nosotros vimos que el presidente del PLD, Leonel Fernández, realizó una manifestación frente al Congreso y hizo un discurso, pero a la hora se recogió todo cívicamente y no quedó ni basura. Entonces, si van a realizar ese tipo de manifestaciones, marcha, congregación o manifestación o discurso, que lo hagan de manera cívica porque están dentro de su derecho, pero hay que tener mucho cuidado qué grupos de intereses están convocando este tipo de marcha. Porque a mí me daría mucha lástima y no nos convendría a nosotros como nación que hayan muertos. Yo creo que ellos tienen que tener claro eso y además el gobierno nacional, el gobierno de la República está, yo pienso que más que claro. Creo que el presidente ha demostrado, a pesar de toda la presión que ha habido en los últimos días en los alrededores del Congreso y todo lo demás, creo que hay una decisión política, una decisión de Estado desde mi punto de vista, de que en la República Dominicana nada puede ocurrir porque se ha provocado por parte de un agente policial o un agente militar. Ellos van a proteger y van a cuidar. Y yo pienso que la señal es, la orden es que todo se resuelva desde el punto de vista de garantizar que esa actividad se realice, que todo el que quiera hacer su actividad y caminar, que lo haga, que todo el que quiera hablar, que hable, porque esa es la democracia. En la República Dominicana eso está garantizado. Pero hay que tener cuidado, don Víctor, Y porque usted sabe que no solamente el cuerpo policial. Pero hay que decirle a ellos, y es como tú dices, que no vayan, que los vándalos o aquellos que tienen la mala fe y que quieren crear un ambiente de intranquilidad y desasosiego en la sociedad, sepan, claro, que eso se tiene la información. Yo pienso que eso se puede prevenir y ojalá que el gobierno prevenga que ahí no pase absolutamente nada. Pero lo que quiero dejar también constancia es que eso es lo que es la mentira política, en el sentido de que se iba marchando por un objetivo general, social, como se marchó para el 4%, por ejemplo, en su momento, pero ahora se estaba marchando con esto, pero se está tratando ahora de darle un giro hacia la parte política, engañar a la gente. Pero yo creo que se le va a ir el tiro por la culata. Y la gente tiene memoria. Y en definitiva, ¿qué es lo que la gente espera? Que le hagan un discurso. ¿Qué está pasando, por ejemplo, en el Partido de la Liberación Dominicana? Tú buscas a Francisco Domínguez Brito y él tiene un plan. Andrés Navarro y él tiene un plan. Amarante Barret y él tiene un plan. Bueno o malo, pero te plantea una idea, te dice qué quiere hacer, cómo quiere hacerlo. Y
si hablas del presidente de la República, ni hablar. Y si habla del expresidente Fernández, ni hablar también. O sea, hay planes, hay propuestas, hay ideas, y lo único que se tiene que hacer en un proceso como este, como el que viene, es proponerle a la gente cómo usted va a resolver los problemas del país. Y ahí es que ellos no logran empatía, no logran generar la sinergia con el pueblo dominicano, porque el pueblo dominicano no le cree. Eso es un problema. No le cree, y entonces ahora ellos se sienten que están tocando el cielo con las manos porque el PLD tiene crisis. Si el PLD mañana resuelve esa crisis, ellos saben perfectamente que no van para ningún lado. Ahora mismo ellos están sustentando ese nivel de popularidad y toda esa presencia que tienen en la crisis del PLD. Pero desde que la crisis del PLD se resuelva, ellos no van para ningún lado. Y esperemos también que esa crisis no cree en estos ámbitos, repito, de manera cívica el domingo, quienes asistan, que no cree una crisis social, porque lo que nosotros hemos recibido ya en el último mes ha sido más que suficiente. Y en el ámbito internacional podemos hablar, hay conflicto, don Víctor. Sigue Donald Trump con su discurso poco incomprensible para la sociedad americana, digo yo, para la sociedad de los Estados Unidos, en el sentido de que hay unas congresistas del Partido Demócrata que llegaron al Congreso de Estados Unidos con el voto de los estadounidenses. Pues, y son estadounidenses. Y han sido... ¿Cómo es posible que un presidente de un país irrespete a ciudadanos de su propio país porque tengan una cultura diferente? Óigame, qué difícil. En un país que es el país culturalmente más diverso y que una de las fortalezas fundamentales de los Estados Unidos es su diversidad, su multiculturalidad. Pero usted vio el recibimiento que le dieron a las que insultaron. Fue con ovaciones. Pero por supuesto, porque además ella es popular y la gente la quiere. Igual pasa con la jovencita de México, la que se llama Ocasio Cortés. Y es algo que debe reflexionar el presidente Trump. Y no le hace bien eso, porque él está en campaña. No, y además para el espíritu de unidad que necesita el mundo, porque Estados Unidos es el líder, sigue siendo el líder. Oye, si el líder del mundo manda un mensaje como el que está enviando en este momento, hay un problema de una crisis global de confianza, una crisis global de credibilidad y una crisis que puede llevarnos a un enfrentamiento, como su discurso es un discurso a través del Twitter, porque es un discurso que se maneja como si fuera un muchacho, que lo escribe en el Twitter todo, como que el impacto, a él no le importa el efecto que tenga eso. O sea, no maneja los protocolos de Estado, porque además no es un país cualquiera, señor, es un país que incide en todo. Lo que diga el presidente de Estados Unidos es fundamental. ¿Y usted cree que Trump tiene el concepto de liderazgo? Yo creo que Trump no tiene bien claro cuál es el concepto de Pero liderazgo. Es un líder, bien o mal es un líder global. Parece que hay muchas tesis sobre el comportamiento de él. Inclusive hubo un grupo de médicos que sacaron a los medios públicos un análisis sobre la personalidad de Trump, que no lo catalogaron muy bien. No, y lo que dijo el embajador británico en Estados Unidos, que es su socio, diríamos como su uña y dedo, es que le llaman aquí. Es la uña y el dedo. O sea, Gran Bretaña y Estados Unidos, en el ámbito internacional, de la política internacional, es como la uña y el dedo. Son hermanos siameses. Lo que dijo el representante del Reino Unido en Estados Unidos es un sentimiento de los ingleses, en el fondo. Y Inglaterra tuvo un conflicto ahora mismo con Irán. Hubo ahora en el trecho de Hormuz dos barcos petroleros que supuestamente Irán secuestró. Ahí entró Trump el día de hoy diciendo que cualquier estupidez que comete Irán lo pagarán con creces, así mismo crudo. Sí, pero yo siento ahí, Elías, que los países europeos y China y Rusia
que están, y la Unión Europea, los países europeos y la Unión Europea como entidad, ellos dicen que hay que respetar el acuerdo con Irán. Hasta ahora ese es un muro de contención a cualquier acción que se pueda llevar a cabo en Irán. Estados Unidos no va a entrar, por más que tú veas a Trump hablando, no va a entrar solo como lo hicieron en Irak. No creo. No va a entrar solo en Irán. Si entra solo en Irán, pudiéramos estar hablando de el comienzo de una crisis definitiva en Estados Unidos que pudiera llevar incluso a los Estados Unidos a una situación de violencia interna, de guerra interna, porque el dinero no va a aparecer. No va a aparecer, el Congreso no le va a aprobar esa cantidad de dinero. Ahí hay que gastar más de $500 billones en una guerra como esa. Se gastó en Irak, que era diferente. Entonces, ¿quién va a apoyar eso a lo interno de los Estados Unidos? Y esos muchachos jóvenes que cuando haya inflación o cuando haya un problema de que no aparezca la droga o no aparezca la comida en un momento determinado, nunca han pasado hambre. Los estadounidenses tienen siglos que no saben lo que es el hambre, porque siempre hay algo que aparece para comer o que aparece para los empleos. Ellos ahora mismo están en pleno empleo prácticamente, en este momento. No le convendría tampoco tomar una decisión así en tiempos de campaña porque él quiere reelegirse. Entonces, entrar en un conflicto bélico donde la sociedad no te apoya, ni te apoya tampoco tu partido y el Congreso que tú tienes opositor mucho menos, yo creo que no es estratégico tomar una decisión de eso. Sin embargo, la situación ahí en esa zona del mundo está muy vulnerable, está con una situación muy compleja, muy difícil, y hay que darle seguimiento. O sea, nosotros desde República Dominicana debemos prestar atención a lo que pasa en ese estrecho. ¿Por qué? Porque si el petróleo si se armara un liito, para decirlo de alguna manera, si se armara una crisis, un rebú en el estrecho de Hormuz y se cerrara por unos días, pudiéramos estar viendo petróleo a $100. Y eso es estratégicamente grave para nosotros. Ahora mismo que sabemos que Venezuela no nos puede ayudar y México no está en eso. Entonces, hay que tener como un fondo de contingencia. Hay que crear en la mente de cada uno de nosotros que hay que prepararse por si acaso, porque no podemos también pensar que todo va a ser perfecto, como que nunca va a pasar nada. Pero si pasa, hay que tener un fondito de contingencia para el tema de la parte energética en la República Dominicana. Don Víctor, y nos indica que ya se nos acabó el tiempo. Así es, el tiempo no se detiene y hemos llegado al final. Gracias, Elías, y gracias a ustedes por estar ahí con Tiempo de Renovación. Vamos a volver el lunes, si Dios quiere. Hasta luego.